Muy buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, 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 sin vernos presencialmente, aunque las cámaras nos ayudan. ¿Te cojo en casa o te cojo en la oficina? Pues estoy viniendo a la oficina. La verdad es que llevo ya algunas semanas viniendo, ¿no? Nuestra actividad, digamos que se inició rápidamente, gracias a Dios. Las obras se pararon durante apenas 15 días y con esa excusa y conviviendo en una casa con muchos niños, teletrabajando, teleestudiando, sin demasiados espacios, pues al final para mí esto ha supuesto una excusa de. ¿Quién iba a entender, David? Creo que te has ¿Eh? cortado. Sí, sí, se ha cortado un segundito. ¿Quién iba a entender que la oficina iba a ser un lugar refugio? Pues efectivamente, y aquí he pasado algunas semanas solo, además, porque la oficina la teníamos bueno, cerrada porque no venía nadie, no es que estuviera cerrada oficialmente, ¿no? Y la verdad es que estábamos en la finca del portero y yo, el portero subía al periódico y de paso le daba 15 minutos de charla, ¿eh? Y nada, pues me tomaba una ensalada aquí en el Carrefour y he estado. La verdad es que el viaje de ida y de vuelta, pues también me suponía cierto relax, ¿no? Salir de casa, coger el coche, conducir, pasar un control, ¿eh? Y luego medir la actividad, porque estamos en Castellana con Abascal, digamos que yo creo que el punto de más tráfico de Madrid, y ha sido un medidor claro del parón, ¿no? Ver este semáforo sin coches durante horas ha sido sorprendente. Increíble. Oye, y ya a día de hoy, a día 16 estamos, ¿verdad? 16 de junio. ¿Cómo está la organización? ¿Está ya a pleno rendimiento? ¿Habéis vuelto? ¿Todavía tenéis obras paradas o no? Sí, bueno, en cuanto a la organización, tenemos lo que son las delegaciones del norte. Como saben, nosotros tenemos bastante actividad en el norte, País Vasco y Navarra, porque procedemos de allí. Claro. Van por delante, han ido por delante en la desescalada y eso ha supuesto también pues abrir antes las oficinas. También son ciudades más pequeñitas y quizás han sufrido o psicológicamente también ha sido distinto, ¿no? La afección, y por lo tanto la gente se ha incorporado a la oficina quizás un poquito antes. Entonces tenemos al 100% las oficinas del norte y aquí estamos viniendo como 70%, 60-70%, ¿no? Pero con unos horarios más flexibles, lógicamente, con un horario reducido, pues parecido al que tenemos en verano y con cierta flexibilidad de entrada y salida. Bueno, En cuanto a la actividad, pues sí, gracias a Dios, eh, recuperamos el ritmo de las obras muy rápidamente. Como sabes muy bien, las obras han estado cerradas oficialmente solo 2 semanas. Y digo solo, mejor hubiera sido ninguna, pero la verdad es que para mí, el día que comenzó el confinamiento, yo recuerdo una llamada de Borja de Nenor el día 12 y yo le dije que a mí lo que más me preocupaba, lógicamente, era la paralización de las obras, porque eso daba digamos que nos iba a producir un escenario muy complicado en salida de posible salida de compradores, ¿no? Lo que ya vivimos en el 2008-2007, y sobre todo un daño estructural al sector, ¿no? ¿Sabes? Las empresas de construcción siempre van un poco al límite también en cuanto a muy al límite. tesorería, etcétera, los gremios también, y por lo tanto yo creo que una parada de 2 meses hubiera sido un daño estructural, ¿no? Gracias a Dios eso lo hemos pasado y lo que tenemos es una actividad ahora mismo de todas las obras en curso al 100%, algunas al 110%. Gracias a Dios yo creo que hemos reaccionado bastante bien. Pero bueno, para mí lo que se ha producido es una brecha, digamos, una especie de línea entre las dos actividades, entre la actividad que tenemos inmobiliaria, digamos que ahora la diferenciamos como en dos capas, ¿no? Toda la actividad que teníamos en marcha, es decir, obra en curso, donde, como digo, gracias a Dios hemos recuperado ritmo, hemos perdido algo de plazo, pero no es estructural, quiere decir que vamos a entregar las promociones pues, un mes más tarde o unas semanas más tarde. Nos ha supuesto probablemente un pequeño incremento de costes, porque algo tendremos que negociar con las constructoras, esa paralización que, aunque son 15 días, entre que comienzas, paras y tal, pues supone siempre un Algo más. sobreesfuerzo. Pero los clientes están respondiendo bien, ¿no? Y a pesar de que hemos dado facilidades en el pago, siempre con causa justificada,
muy poquitos han sido los que se han acogido a eso. Nosotros tenemos como 1.200 viviendas en construcción, 1.300, y de las cuales 900 están vendidas. 1.400 tenemos y 900 están vendidas. Más de 900 están vendidas, ¿no? Casi llegando a las 1.000. Con lo cual, de todos estos compradores apenas hemos tenido rescisiones, creo que han sido 2, y apenas 8 o 10 personas han solicitado aplazamientos en el pago que ya han regularizado. Por tanto, un lujazo, ¿no? Un éxito, vamos, un éxito. Creo que hemos salvado en general, y hablo en general, creo que hemos salvado esa parte del negocio. Como digo, hay otra parte del negocio que son las promociones que normalmente llamamos el lanzamiento, que tú conoces bien, ¿no? Cuando lanzamos una promoción comercialmente y requerimos un plazo pues, para precomercializar, llegar a los estándares que te solicita el banco de comercialización, normalmente el estándar es el 50%, y a partir de ahí también obtener permisos administrativos, las licencias, cerrar la obra y contratarla. Y en ese momento, cuando todos esos 3 hitos se producen, comenzamos las obras. Yo creo que ahí es donde más vamos a sufrir. Las ventas se han parado porque hemos estado cerrados principalmente. Todos hemos hecho un gran esfuerzo en impulsar la televenta. Creo que con mayor o menor éxito, pero en general lo hemos conseguido. Pero a pesar de eso, el parón se nota. Y como consecuencia de eso, yo creo que del negocio en lanzamiento, en nuestro caso, el 50% vamos a ser capaces de comenzarlo más o menos en los plazos previstos, más o menos, quiere decir, lógicamente con algún retraso, pero salvaremos el 50% de la actividad y el otro 50% pues veremos a ver cuál es la afección, ¿no? O sea, yo te diría que estamos mucho mejor del peor escenario que habíamos, o de los peores escenarios que estábamos contemplando. Bien, porque era catastrófico. En aquel momento yo recuerdo que hablábamos de un parón de más de 2 semanas, efectivamente podía hacer que hubiera mucho oficio que desapareciera, mucho subcontrata que las pasara canutas y que luego no pudiera volver a reincorporarse, ¿no? Que es quizás el mayor éxito de lo que ha pasado, ¿no? Que al final, pues, excepto en contadas ocasiones y en algún retraso más, la gran mayoría de los oficios se han vuelto a incorporar a las obras y no ha sido nada más que un pequeño susto, ¿no? En esa parte bien. Y luego yo he de decir que a mí me llama la atención que se siga vendiendo en una época en la que las oficinas estaban cerradas, ¿no? Todos habéis hecho un gran esfuerzo, pero yo recuerdo que leí una estadística en pleno mayo, que es todo cerrado, ¿no? Y que decía, no, el de abril, perdona, creo que era la de abril, que decía, no, las ventas de coches caen un 65% comparado con el año anterior. Y yo decía, coño, a mí no me parece mucho. O sea, lo normal es que si no puedes ir a comprarte un coche, cayera el 99,9%. Entonces, lo ponían como una bajada y yo decía, todavía hay un 35% de personas que aún en confinamiento han conseguido comprarse un coche, ¿no? Y en vuestro caso también habéis seguido con determinada actividad, como has dicho, mucho más baja, pero habéis seguido Sí. más un poco la talla, ¿no? Bueno, pero ha sido más baja, efectivamente, notablemente más baja. Pues podemos estar hablando que hemos hecho un 25% de las ventas ordinarias, ¿no? Un 30%. Te digo como los coches, chapó, ¿quién compra confinado? Pero, sí, pero para mí ha sido importante por 2 cosas. Una, porque primero porque hemos mantenido la ilusión de la venta y se nos abría una gran puerta a la esperanza, ¿no? Es decir, los que vivimos la crisis del 7 y del 8, sabemos lo que es dejar de vender. Y como un día, con las oficinas abiertas y dando el servicio, no como ahora, que las teníamos cerradas y que la gente no podía salir de casa, con las oficinas abiertas la gente dejó de comprar. Entonces, en esta situación, con oficinas cerradas, en un bien como es la vivienda, que requiere ir a visitar el solar, que requiere ver planos, que requiere normalmente que alguien te guíe, que hayamos sido capaces de vender, yo lo que pensaba es, digo, está claro que hay una demanda estructural que se mantiene y que se va a mantener y que probablemente se reactive cuando esto termine, ¿no? Y entonces eso te abre una puerta a la esperanza en un momento, porque se nos ha olvidado ya, yo creo, lo que hemos pasado hace 2 meses, en parte, y en un momento en el que todo lo veías muy negro, o había gente que lo veía muy negro, en la prensa lo veía muy negro, y entonces uno se venía un poquito abajo, ¿no? Leyendo la prensa todos los días y viendo también los números. Y pensar que había clientes que seguían comprando para mí ha sido una especie de revulsivo, ¿no? Una especie de espejismo. Y dices, bueno, esto funciona todavía. Y si esto funciona ahora, si alguien es capaz de comprar una vivienda,
que por cierto deberíamos de darle algo por comprar una vivienda en pleno COVID, deberíamos hacer un regalo. Si alguien es capaz de hacer esto, bueno, pues cuando esto se regularice, pues yo creo que, como digo, esa demanda estructural mínima se va a mantener y por lo tanto el escenario peor proyectado, que es ventas cero, no se va a cumplir. Claro, bueno. Porque yo creo, Alberto, que todos hemos proyectado escenarios muy malos, ¿no? Los inmobiliarios, porque todavía, digamos que hemos desenterrado un poco esos escenarios que tuvimos en el 7 y en el 8, ¿no? Y fueron tan catastróficos que hemos proyectado situaciones muy malas, ¿no? Porque los consejos también nos han obligado, ¿no? Y nuestras compañías a proyectar escenarios malos. Sí, hay que ser cautos. Y efectivamente, yo recuerdo cuando estábamos haciendo los escenarios para el consejo, ¿no? No, hay que hacer un escenario todavía peor. Digo, bueno, y cuando haces un escenario malo, que no te lo acabas de creer, porque te cuesta imaginártelo, ¿no? Lo peor es, digo, ¿cómo me imagino un escenario tan malo? Es que no me cuesta imaginármelo, pero bueno, vamos a imaginarlo. Y digo, bueno, si yo actúo en consecuencia de este escenario que no me creo, pero si yo me creía este escenario, actúo en consecuencia, digamos que las medidas tendrían que ser mucho más radicales. Sí, sí, muy drásticas y un frenazo completo a la compañía. Yo creo que gracias a Dios no nos lo hemos creído, ¿no? Lo hemos hecho pues porque es nuestra obligación proyectar situaciones de ese tipo pues para ver cómo funciona, ¿no? Qué problemas podemos tener de tesorería o cuáles pueden ser los peores escenarios, pero gracias a Dios yo creo que hemos salvado Los muebles. Oye, pues, muebles dignamente. respecto a esto que dices, David, yo creo que aquí tenemos dos episodios. Un episodio que has descrito y me ha encantado y te lo agradezco como has descrito este trasiego por el COVID, ¿no? O el COVID de tu compañía. Pero sí que es cierto que también por ahí las prensas, pero no tanto las prensas, sino los números, parece que dicen que la caída de la economía es importante, incluso superior a otras épocas ya vividas, ¿vale? Sí que es cierto que lo que me dices, oye, ahora salimos de COVID y el impacto del COVID parece que en algunos casos estamos volviendo al 100, incluso al 110 me ha llegado a decir en las obras, pero no estamos a un 50% más o menos, se está empezando a tener unas previsiones no tan pesimistas como las que teníais en un principio se podía pensar, pero esto que viene ahora, en el que yo creo que una vez que salgamos de la crisis sanitaria empezaremos a estudiar y a analizar el impacto de la económica, porque ya no estaremos hablando de cierre de oficinas, estaremos hablando de suspensión de empleos, ¿vale? Reales. ¿Qué previsión tenéis? Hablas de demanda estructural, pero hay un tema económico en el que la vivienda siempre está afectado. ¿Estáis rehaciendo números? Y no hablo solamente de COVID, hablo del post-COVID. Sí, no, lógicamente. O sea, yo trato de ser optimista, pero efectivamente, como digo, o sea, las ventas han descendido y yo creo que no vamos a recuperar los ritmos anteriores, ¿no? También es cierto que en España estábamos haciendo una producción de vivienda muy bajita, ¿vale? Entonces es un escenario muy distinto. Sí, yo, es decir, en el 2007 veníamos de hacer 800.000 viviendas al año, es decir, habíamos producido 3 millones de viviendas en los últimos 5 años, en el 2020 hemos producido 300.000 viviendas en los últimos 5 años, ¿vale? Y tenemos en marcha 150.000 viviendas en toda España, en construcción, cuando en el 2007 teníamos 1,5 millones o más, ¿no? Es decir, es un escenario, por lo tanto, que no tiene nada que ver. Yo a mí cuando la gente me habla del 7, yo digo, mira, es que estamos en un momento completamente distinto. Luego se produce otra cosa. La banca ha reaccionado de forma completamente distinta como reaccionó en el 2008. Y está, digamos que haciendo grandes esfuerzos en seguir financiando principalmente al cliente final, ¿vale? Es decir, la banca ha decidido financiar al cliente final y está relajando algunas de las condiciones que antes tenía, para que no se produzca ese fenómeno que es muy perjudicial de no te doy la financiación y por lo tanto en el último momento se produce un trauma tanto para la compañía que deja de vender, el cliente como para el cliente que pierde las cantidades y entras también en problemas. Por lo tanto, yo creo que la banca está reaccionando de una forma mucho más sensata, ¿no? Y mucho más posibilista y prefiere dar un préstamo o dar 50 préstamos a 50 clientes que no que te quedes 50 viviendas. Y está haciendo esfuerzos con carencias del primer año
en el que, oye, si tienes un problema de ERTE, tienes un problema de menos ingresos o una de las dos se queda en el paro, pues entonces no vas a pagar la amortización del gasto. Por lo tanto, yo creo que eso, de alguna forma, es un alivio. Será distinto con el nuevo negocio. Yo creo que el dinero para el nuevo negocio va a costar más, va a ser más caro. Está costando ya, ¿no, David? Está costando ya, va a ser más caro y sobre todo va a ser más difícil de conseguir, ¿no? Porque a mí el precio es secundario. Lo importante es tener dinero. O sea, este sector funciona con la liquidez que genera, pues vamos, con el capital de inversores y sobre todo con la liquidez que tienes de la banca, ¿no? Entonces, a mí el que sea un poquito más caro no me preocupa si se puede pagar. Al final va a encontrar un resultado. El problema es tenerlo o no tener, es el ser o no ser, ¿no? Tener o no tener la financiación. Ahí ya veremos, yo creo que se van a endurecer las condiciones, pero que seguirán funcionando. Ya he oído hablar de aumentos de volumen de ventas para prestación de... Para el Sí. Entonces, ahí, como te digo, yo confío en la demanda estructural, es decir, en esa gente que tiene necesidad de vivienda y que la crisis del COVID ha reforzado la necesidad de vivienda, pero ha reforzado a muchos sectores. Lo ha reforzado para aquel que quiere cambiarse de vivienda porque ha estado en 85 metros cuadrados, sin una terraza, son más metros, pero sin terraza, así que mi próxima casa va a tener terraza, sí o sí. Hay mucha gente como tú, Alberto, que está haciendo esa reflexión. Yo no sé si la tendrá en Madrid o la tendrá en las afueras, como dicen, que se va a deslocalizar mucha gente y que digamos que location ha pasado a la historia. Yo creo que no. Pero sí que este fenómeno del teletrabajo, de la flexibilidad laboral en horarios, es decir, de que tú permitas que en tu compañía la gente teletrabaja o no, o siendo presencial o combinando ambas, utilicen franjas de horarios que permitan reducir el commuting, el tiempo que tú tardas, porque al final la distancia es tiempo, y por lo tanto yo ahora voy de Majadahonda aquí a la oficina en 15 minutos cuando normalmente costaba hora y 15. Entonces, si esto efectivamente se produce este fenómeno, la posibilidad de comprar casas, digamos, en otras ubicaciones menos centrales también se incrementará, ¿no? Entonces, por una parte, como digo, es la reposición, ¿no? La gente quiere cambiar las condiciones de su casa, que ya no es mejorar la zona, que ya es tener una casa distinta, porque... Con un despacho, por ejemplo. Un despacho, con luz, sin oír a los vecinos, es decir, el confinamiento nos ha enseñado, o sea, nosotros hemos vivido encerrados en nuestras casas durante 3 meses y eso ha hecho que la gente utilizara su casa como no ha utilizado nunca y que le pidiera a su casa más de lo que le ha pedido nunca. Tú nunca le has pedido a tu casa que sea despacho, hogar, sala de baile, sala de cocina, salón de cine, colegio. circuito de... Yo tengo 4, tú también tienes unos pocos. Colegio. Mi casa ha sido un colegio. 5 despachos. O sea, le hemos exigido muchísimo a nuestras casas. Y yo creo que eso ha sido un aprendizaje para mucha gente. La gente ya tiene más claro qué quiere de su casa, ¿no? Y en ese sentido, como digo, se va a producir un fenómeno, yo creo, que va probablemente a hacer que mucha gente en la reposición funcione. Y luego, en la gente joven, yo creo que el fenómeno de la expulsión o de la ida o la marcha de casa se va a acelerar, porque conozco algún caso, y no digo que sea la generalidad, pero seguramente conozco casos que han aguantado en su casa un mes y que se ha ido a vivir a casa de un amigo que ya era independiente y que le ha hecho un hueco y que ya no va a volver a su casa, que se va a buscar una casa de alquiler o que hará un esfuerzo para comprarse una casa. Y habrá gente que habrá pasado el confinamiento y que habrá interiorizado ya esa necesidad de salir de casa y que cambiará sus hábitos de gasto y dirá, me voy a gastar menos en ocio, en un momento además muy propicio, porque no vas a poder viajar de momento, y quizás haga un esfuerzo en ahorrar para una vivienda. Yo creo que algunos cambios habrá y afectará, ¿no? Yo tengo ahora una persona que está en Lugo, se ha ido a Lugo, a una casa que tienen allí con sus padres, no sé qué, y desde allí está teletrabajando. Y me temo que va a ser difícil hacerle volver. Yo el día 21 abren, pues no sé si el 21 por la noche o el 22 por la mañana me largaré al campo y no volveré hasta septiembre. O sea que sí que es cierto que yo creo que las necesidades y lo que tú has dicho, hemos puesto a prueba nuestras casas y hemos visto que hay necesidades que lo tenemos cubierto. Yo, por ejemplo, esta casa tenía un despacho cuando la compré, lo quité, un salón inmenso, es una casa grande,
pero hoy me he dado cuenta en este episodio que vuelvo a necesitar un despacho cuando en su momento lo quité. ¿Y para qué quiero yo un despacho en mi casa, ¿no? Más allá de que me siente el ordenador, que ya con el iPad te sientas en el sillón como estoy yo aquí, bueno, pues ahora necesito un despacho. O sea, mis hijos están hasta las narices de su padre. Y verle todo el día ahí en el comedor sentado y con los cascos puestos y hablando todo el día por videoconferencias y en silencio no pueden hacer nada, ¿no? O sea, han cambiado. Oye, estoy contigo que han cambiado. Han cambiado. Entonces, yo creo que esto al sector nos va a venir bien. O sea, y esa demanda estructural que está cifrada en 60, 65 mil viviendas y que estábamos muy poco por encima de ella, porque estábamos produciendo 80, 90 mil, yo creo que esa demanda estructural se va a sostener. Y que la bajada de la actividad puede ocurrir que baje un poquito, pero no va a ser una bajada dramática porque estábamos, como digo, en unos umbrales de actividad bajitos. Y luego hay otra cosa, Alberto, que creo que también nos puede ayudar mucho. Y es que yo espero que salgamos con medidas de impulso digamos, al sector, ¿no? Ayer escuché 2 o 3 de las conferencias del encuentro este que están haciendo de grandes empresarios, que, bueno, no sé si las has escuchado, pero si no te las recomiendo, ¿no? Porque son pequeñas píldoras de 10 minutos donde concentran un mensaje bastante profundo, ¿no? Y en general, y con independencia de qué sector fuera, es decir, Brufao, Repsol, Ana Patricia Botín, Banca, todos hablaban de lo mismo, es decir, señores, hay 2 sectores a los que hay que apoyar porque concentran un porcentaje muy elevado del PIB, que son el turismo y la construcción. Sin duda. Y en general, en construcción y en inmobiliario, todos se enfocan a la gente joven. Es decir, apoyemos a la gente joven a que compre vivienda. Cualquier medida de reactivación con ayudas directas e indirectas, digamos, está hablando del soporte digamos, mayor financiación por parte de la banca con avales del ICO, como está funcionando ahora con las compañías. Pues esto mismo aplicado a los jóvenes, es decir, que un joven pueda acceder a una vivienda con un ahorro del 5%, no del 20%. Alguna medida de aplazamiento del IVA, por ejemplo, a pagar en 4 o 5 años. Estas medidas pueden reactivar mucho, si se aplican rápido, la compra de vivienda. ¿Por qué? Pues por lo que te decía antes, porque si lo facilitas, le das al joven lo que no tiene, que es ayuda financiera, en un momento en el que el joven sale de su casa con ganas de comprarse una vivienda, porque el confinamiento va a acelerar las necesidades de compra o de alquiler de vivienda, si les das las 2 cosas, ese fenómeno se va a producir. Y creo que tiene que ser inmediato, tiene que ser rápido, porque es el momento de hacerlo, pues, y es el momento en el que yo creo que puede tener un mayor efecto. Pues confiemos en que así sea. Yo, David, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto la puerta de tu despacho y hayamos tenido esta charla, como siempre, que además siempre estás colaborando con nosotros y es un verdadero orgullo tenerte como cliente y como amigo. Y seguramente tengamos una segunda vuelta, a lo mejor en septiembre o en octubre, para ver si el COVID dejó de ser una pesadilla o sigue dentro de nuestros planes inmobiliarios y si el PIB es una pesadilla o sigue dentro Me alegré mucho de tenerla. Nosotros estamos trabajando también, lógicamente, en la estrategia, ¿no? En un cambio de estrategia, porque esto sin duda toca porque yo creo que, como digo, el confinamiento, el COVID nos ha hecho repensar muchas cosas y estratégicamente estamos obligados a pegar algún giro todos, a dar una vuelta a nuestras compañías y estamos trabajando mucho el tema del alquiler. Probablemente en septiembre espero poder contarte cosas sobre eso. Oye, magnífico, será un verdadero placer. 1000 millones de gracias como siempre, David. Un fuerte abrazo. Adiós, Alberto, gracias a ti. Hasta ahora.